Definitivamente el episodio de hoy no es para débiles de corazón y mucho menos de pulmón. Y es que precisamente vamos a estar conversando acerca del impacto que tiene el cigarrillo en nuestro sistema respiratorio. Y parece que es un tema que hemos estado abordando a lo largo de los años, pero que hoy en día más que nunca es propicio generar conciencia. Imagínate que cada inhalación o bocanada de humo que realices es como encender poco a poco tu pulmón, que es la vida misma. Para eso estaremos conversando y haciendo una entrevista con la doctora neumonólogo. Ella es María Ángeles García, quien nos explica a fondo todos los daños, causas, consecuencias y las recomendaciones también en torno a este tema. Bienvenidos a este otro episodio de Especialmente Podcast, un espacio diseñado por Policlínica de Especialidades para explicarte temas médicos, pero como siempre con el calor humano que amerita. Bienvenidos. Y ahora sí estamos listos para entrevistar a una gran invitada que tenemos hoy, que desde ya le doy la bienvenida. Ella es la doctora María Ángeles García, neumonóloga. ¿Cómo estás, María Ángeles? Bienvenida. Muy bien, Zuli. Gracias por la invitación. Bienvenida a este otro episodio de Especialmente Podcast. Es un espacio, como siempre decimos, para brindarle esa información de primera mano, verídica, pero además también muy humana, accesible a las personas que nos ven a través de este canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema importante como lo es el impacto que tiene el cigarrillo dentro de nuestra salud, que parece mentira y que hemos venido hablando de este tema, haciendo conciencia por muchísimos años, pero que hoy en día los números, digamos, han incrementado. De hecho, han incrementado hasta la forma de fumar. Por eso vamos a estar conversando más adelante. Yo creo que la primera pregunta, doctora, para comenzar esto es, ¿por qué cree usted que las personas fuman? ¿Qué es lo que sucede dentro de nuestro organismo para que se incentive la adicción? Sí, bueno, Zuli, cabe destacar que el cigarrillo, el hábito de fumar es una enfermedad, ¿ok? Y es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque incrementa la morbimortalidad en la población. ¿Qué puede influir en que una persona fume o que se ha incrementado el hábito tabáquico en muchas personas? Bueno, primero que todo, que es algo adictivo. Tiene un alto porcentaje de nicotina, el cual es una sustancia ultra adictiva. ¿Por qué? Porque ella es la precursora. Ok. Cuando llega a nivel cerebral, que diciéndote que cuando tú prendes el cigarro e inhalas, este llega hacia el cerebro en segundos, ¿ok? Y hay la nicotina llega inmediatamente y produce una liberación de dopamina, la cual es un neurotransmisor. O sea, se dice que es la hormona, como quien dice, de la felicidad. Y el paciente inmediatamente tiene un placer. Ok. Siente placer, y por eso es que se dice que es altamente adictiva, pero es por la nicotina. Otro de los factores influyentes que pienso, sobre todo en los pacientes jóvenes, es la moda, que los amiguitos o las otras personas fuman y ellos también lo hacen porque da como que cierta nivel de superioridad y que yo también puedo. Y otra cosa que es muy importante, sobre todo en el ámbito familiar, que la mayoría de los fumadores fueron porque su papá o su mamá fumaban. Que han visto. Exactamente, entonces como que algo repetitivo. Yo vi hace poco un material. Es como un budista que hablaba muchísimo que quizás la causa principal de un fumador es que no aprende a respirar. Y digamos que ese es la adicción per se, ¿no? Más allá de lo que causa la nicotina, es como el ejercicio de inhalar profundamente, mantener o contener eso que estamos aspirando Ajá, y luego soltarlo. soltarlo. Que yo creo que si todos como humanos hiciéramos consciente el proceso de respiración natural, digamos que podemos entonces desestresarnos, porque muchas personas, digamos que acuden al cigarrillo por eso, porque se sienten estresados, porque se quieren olvidar de los problemas, porque como tú lo dices, quieren generar ese neurotransmisor rápido que les aporta el placer o la felicidad para olvidarse de sus problemas que le pueden aquejar en el día a día. Sí, sí. Eso le pregunto a usted como especialista también de la parte del sistema respiratorio, ¿considera que quizás también el tema de la adicción al cigarro, más allá de lo que pueda causar la nicotina, puede venir afianzado a esta idea? Al que quizás estamos respirando mal de cierta manera que si practicamos una buena respiración podemos quizás dejar el hábito del tabaco. No tanto como eso, sino que como hay tantos niveles de estrés, entonces el paciente busca como que un refugio en el cigarrillo.
pero por eso es lo que te estoy explicando anteriormente, porque hay múltiples sustancias que son placenteras. Entonces el paciente siente un nivel de relajación, o sea, la persona siente un nivel de relajación bastante importante y por eso es que cuando tú ves que cuando están ansiosos, están estresados, tienen un problema familiar, son personas que fuman más. Entonces por eso, pues por el nivel de placer que pueda producir. Yo comenzaba este episodio hablando de que justamente, digamos que la campaña de concientización se ha hecho por muchísimos años. Y es decir, el cigarrillo no es algo de ahorita, viene de décadas y décadas atrás, en donde incluso las mujeres fumaban más que los hombres, inclusive. Pero porque hoy en día eh, hemos desmejorado quizás esa parte de concientización que habíamos hecho y que lo empezaron haciendo una vez las campañas publicitarias que ya estaban y todo dentro de la caja de los cigarrillos, que bueno, afectaba al pulmón, a la garganta, todo lo Sí, que aparte forma parte del sistema respiratorio. Pero entonces, porque ahora los números han incrementado. bueno, desde el año 1987 la Organización Mundial de la Salud estableció el 31 de mayo como el Día Mundial de No Fumar. O sea que esa campaña en contra del cigarrillo viene de hace 30 y pico de años atrás. Y como tú mismo lo dices, en las cajetillas de los cigarros se presentaban fotos en la parte posterior de la cajetilla donde habían imágenes un poco como que impresionantes. Exactamente, porque habían muchas imágenes, sí, perturbadoras, como dices tú, para evitar que siga la gente fumando. Y aparte de eso, el Ministerio de Poder Popular para la Salud también estableció que estaba prohibido fumar en espacios cerrados. O sea, tú vas a algún sitio y siempre ves esa valla que dice que no es prohibido fumar. Sin embargo, ahorita eso es más que todo, como te dije anteriormente, es hábitos repetitivos, que tú lo haces, el amigo lo hace, y eso, y las situaciones de estrés que estamos viviendo actualmente incrementan en que el paciente busque un refugio en ese hábito tabáquico. Yo creo que si esas imágenes que eran tan perturbadoras no han ocasionado quizás un declive de lo que estamos viviendo hoy en día en cuanto a las estadísticas de las personas que fuman, yo quiero que en este podcast usted, doctora, nos explique qué es lo que sucede dentro, perdón, del cuerpo, o sea, cuál es la reacción o el proceso desde que uno hace una bocanada, desde que uno inhala el cigarrillo o llámese vapor, porque también vamos a hablar de ese tema muy dentro de este podcast, porque no solamente es el tabaco, el cigarro, sino también el vapor, que de hecho ya es ilegal dentro del país y de otros países. ¿Cómo es ese funcionamiento en nuestro cuerpo? Para que ustedes en casa, entonces, digamos, de alguna forma podamos alertar a la persona que nos está viendo. Sí. Bueno, el cigarrillo no solamente afecta el pulmón, Ujú. como tú lo dices, afecta la boca, el sistema, acuérdate que el sistema digestivo comienza desde la boca. Entonces pueden haber lesiones en boca, perdón, en las encías, pérdida de la dentadura. Se ha dicho que incrementa también el riesgo de cáncer de laringe, de cuerdas vocales, de esófago, de estómago, cáncer de vejiga, cáncer a nivel intestinal, o sea, a nivel en el colon, bueno, muchísimos tipos de cáncer que puede ser precursor a través del cigarrillo. Aparte de eso, los problemas cardiovasculares, que no los podemos decir por debajo. Existe más hipertensión arterial no controlada por el uso del cigarrillo, arritmias cardíacas por el uso del cigarrillo, las enfermedades cerebrovasculares, es decir, los ACV o los SB, como los conoce la mayoría de las personas, son la mayormente causados por por el cigarro, pues. Entonces no es solamente a nivel pulmonar, claro, que más afecta al pulmón, sí. La mayoría de las personas, por no decirte más del 50% que fuman, van a desarrollar cáncer de pulmón o van a desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para que me entiendan, es como que el asma del adulto, ¿no? Ok. Son personas que tuvieron un hábito tabáquico bastante importante durante su vida o que cocinaron con leña, que también es una forma de agresión a nivel pulmonar, y después de los 45 años empiezan a tener problemas que, doctora, me falta para respirar, o me estoy cansando al momento de ir al baño, al momento de cocinar, o que yo antes caminaba muchísimos metros y no me cansaba, ahora sí. Entonces, todo paciente fumador hay que descartar este tipo e incluso hasta las hiperreactividades. Pacientes que todo el tiempo les da una gripe o que dicen, vivo con gripe, pero en realidad no es gripe, en realidad es una bronquitis crónica producto del cigarrillo. Los daños que ocasiona el cigarrillo depende, digamos, del cuerpo per se de la persona, me refiero.
Hay muchos que dicen, no, bueno, mira, yo tengo un tío que tiene 80 años y durante esos 80 años todo el tiempo ha estado fumando y está tranquilo, sus pulmones están limpios, entonces, bueno, yo también lo voy a hacer porque si a él no le pasó nada, a mí sí. Tiene que ver, ¿hay alguna relación en cuanto a qué pasa dentro de mi organismo diferente al de otra persona? Claro, bueno, eso va a depender, el daño del cigarrillo va a depender mucho de la cantidad de cigarrillos que el paciente fuma al día. Ujú. Es más, en la consulta se establece un índice paquete de años que se conoce como IPA, donde es una constante, por decirlo así, donde se saca una cuenta en cuanto al número de años fumando por el número de cigarrillos al día. Y a través de eso se establece un riesgo que pueda tener el paciente. Mientras más el paciente fume diariamente, más riesgo va a tener. Tú puedes pasar no sé cuántos años fumando, como dice ese ejemplo del paciente de 80 años, pero probablemente no sea algo constante, sino que sea de forma ocasional. Ahí los riesgos disminuyen. Y también es importante la parte genética, la Sí. parte de la alimentación, ¿ok? Pacientes que hacen deporte. No es que tenga, sí, o sea, sí disminuye el riesgo de este tipo de patologías. O sea, que sí influye el número de cigarros, la parte genética y cómo el paciente desarrolló su vida. O sea, que sí tiene su importancia. Ahora bien, ¿qué relación tiene el tabaquismo con respecto a las enfermedades inmunes? Recuerda que el cigarrillo ejerce un efecto inflamatorio en todo el organismo y las enfermedades autoinmunes se caracterizan por un proceso inflamatorio donde el mismo organismo o el sistema inmune como tal te ataca. Y eso es precursor, es proinflamatorio, o sea que sí tiene cierta relación. Dentro de este tema del cigarrillo, mucho se ha hablado también acerca de que no es solamente lo que ocasionas en tu cuerpo al momento de fumar, sino lo que ocasionas en las personas que te rodean. Sí, ¿Cuáles son los efectos o los riesgos de ser fumadores pasivos? sí, bueno, No se conoce pues el término. lamentablemente tiene riesgo. Eso son lo que se llama como los fumadores pasivos, que el esposo fumaba o en el trabajo fumaban y estaban expuestos. Bueno, más del 20% de las personas que tienen su esposo fumador y que estuvieron en constante exposición a la corriente secundaria del cigarro, así se conoce, tienen alto riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, Ok. tienen alto riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hiperreactividades bronquiales. Imagínate las embarazadas que están expuestas al humo de tabaco, tienen alto riesgo de embarazo, de desarrollar embarazo, perdón, parto pretérmino, los niños pueden tener neumonía, síndrome de distrés respiratorio, o sea que sí, sí afecta que tú estés al lado de un paciente fumador, porque tú también estás inhalando esas sustancias irritantes, esas sustancias cancerígenas, esas sustancias inflamatorias, que imagínate, muchísimas sustancias que tiene el cigarro, que la mayoría son cancerígenas. Hay algo interesante también acá y es no solo que lo comentábamos tras cámaras, y es que las personas a veces dicen, bueno, yo realmente no considero que tenga una adicción. Yo fumo por diversión. Quizás cuando estoy ingiriendo bebidas alcohólicas me provoca uno que otro cigarro, quizás puedo llegar hasta una caja. ¿Qué causas puede haber o qué repercusiones puede tener en esas personas que dicen, ah, no, pero esto es algo por diversión? ¿Realmente puede ocasionar alguna enfermedad grave por hacerlo incluso así, esporádicamente? Claro, es como que el hábito tabáquico ocasional o social, que lo asocian a que el fin de semana, claro, pero imagínate, ya con que se fumen una caja de cigarro que trae 20 cigarros en un día, ya eso es un paciente que obviamente está adicto a eso. Lo que pasa es que lo relaciona al hábito cuando está consumiendo bebidas alcohólicas o por diversión, pero igual tiene su riesgo. Puede O sea, existe la misma probabilidad de generar cáncer de pulmón o algún otro tipo de cáncer, sí. así sea por esos periodos de tiempo breves o porque, bueno, todos los días, Claro, de años lo realices. claro, es diferente. Si tu hábito social del tabaco es todos los fines de semana, obvio que vas a tener más riesgo. Ah, no, mi hábito social, tabáquico social es cada dos meses o 3 meses, ok, perfecto, el riesgo disminuye, pero eso también va a depender de cuántas veces lo haces. Los La daños frecuencia. son sumatorios, doctora. Sí, a medida que se va pasando los años, eso sumatoria a altas probabilidades de todo ese tipo de patologías que te estoy diciendo.
Incluso es importante que el paciente que se vaya a someter a una cirugía y sea un fumador activo tiene que tener mínimo 4 semanas, obvio, si la cirugía es de forma electiva, porque si es una emergencia, lamentablemente, así sea que acabas de apagar el cigarro, igualito vas a la cirugía. Pero se dice que el paciente fumador que va a cirugía tiene alto riesgo de broncoespasmo, de parada respiratoria, tiene alto riesgo de que a nivel de las cicatrices sean más lentas el proceso de cicatrización, tienen altas probabilidades también de infección en las heridas operatorias. Entonces, el cigarro es dañino y hay que hacer un llamado de conciencia a las personas de que dejen de fumar. O sea, eso es, mira, yo te digo algo, porque nosotros los neumonólogos tenemos que lidiar, porque esa es la palabra correcta, lidiar, porque si ustedes vieran el estado en que puede llegar un paciente con cáncer de pulmón, es bastante triste. Si se diagnostica el cáncer de pulmón en etapas tempranas, el paciente tiene pocos años de sobrevida. Si se diagnostica en etapas tardías, son meses e incluso hasta días. No sé si fue que coincidió el tema, pero la semana pasada en mi consulta referí a 3 pacientes al hospital con cáncer de pulmón y lamentablemente ya 2 fallecieron. Uno está bastante claro. O sea, fue un diagnóstico bastante tardío. Lo asociaban a que, bueno, yo tengo tos y es normal porque yo fumé y me queda la tos. Lo que la gente dice, no, yo tengo tos de fumador, esa tos es normal. No, señores, ninguna tos es normal. Tos que persista por más de 2 semanas tienen que ir al neumonólogo. Entonces, existen unos signos de alarma. Eso, Sí, a eso voy. ¿Cuáles son esos signos de alarma que en muchas ocasiones quizás las personas no se pueden dar cuenta, pero además de la tos, como fumador, cuáles son los síntomas que yo puedo ver para decir no es momento de acudir a un la profesional? tos, hay diferentes tipos de tos, pero la que más alarma tiene es la tos productiva. Corazón, yo todo el tiempo estoy botando catarro, por decir así, o el esputo blanco, ¿ok? Es algo más constante, ha aumentado en frecuencia, ha aumentado en cantidad. Otro signo de alarma importantísimo que el paciente tiene que acudir inmediatamente, tos con sangre, Ok. dolor en el pecho, presión en el pecho, es ronquera, porque acuérdate que ya cuando un paciente fumador que llega, que tiene una ronquera, o sea, está ronco de hace mucho tiempo, meses, eso hay que descartar un cáncer de pulmón hasta que se demuestre lo contrario, porque hay afectación de las cuerdas vocales. El dolor en el pecho, como ya te había dicho, la disnea, o sea, la falta de respiración al momento de tú hacer algo, o incluso llega, doctora, yo estoy viendo televisión y yo me estoy cansando, o sea, incluso está acostado, o sea, no relacionado al esfuerzo físico. Entonces, esos son signos de alarma que el paciente debería acudir inmediatamente, hacerse mínimo unos rayos X de tórax y ver en la consulta si es necesario hacer una tomografía que es más específica, es el screen primordial para diagnosticar o establecer los estadios en caso tal de que haya alguna lesión. Ahora bien, doctora, ¿qué pasa cuando la persona o el fumador dice, bueno, ya decido dejar de fumar, de que este vicio que es nocivo para mi salud no me afecte? ¿Puede haber un proceso reversible de los daños colaterales que causa el fumar cigarrillo? Bueno, ya a los 5 minutos de dejar de fumar, ya la nicotina se empieza a metabolizar, Ok. ¿ok? Ya a la semana se empieza a mejorar lo que es el gusto, el olfato, porque la mayoría de las personas que fuman tienen una disminución del gusto y del olfato. La litosis o el mal aliento también empieza a mejorar, ya a la semana la hipertensión arterial también comienza a tener una mejoría notable. A los 6 meses, bueno, los cilios es como decir lo que está en los bronquios que nos ayuda a limpiar el pulmón. Son como que ciertos cepillitos que hacen que las sustancias nocivas no entren al pulmón. En los pacientes fumadores, esos cilios pierden movilidad. Ya a los 6 meses de haber dejado de fumar, ya ellos empiezan a movilizarse y empieza lo que es la limpieza a nivel pulmonar. A los 5 años se reduce más del 50% de las patologías cardíacas que puedan presentar. Y a los 10 años se disminuye más del 50% el riesgo de cáncer de pulmón. O sea Ok. que sí vale la pena dejar de fumar porque a medida que va pasando el tiempo existe mejoría notable de todas esas patologías que pudieron haber presentado. ¿Puede existir relación? Porque me encantaría volver a explicar o para dejar esto bien claro sobre el efecto de la nicotina en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que causa realmente las enfermedades? ¿Es la nicotina como tal o existen otros componentes en el cigarrillo
que realmente son los que Sí. hacen los daños. Claro, es que el cigarrillo tiene muchísimas sustancias, más de 5.000 sustancias. Imagínate, claro, la que mayor tiene peso es la nicotina, que es la que produce la adicción. Pero imagínate, el cigarrillo tiene amoníaco, monóxido de carbono, alquitrán, es múltiples gases, hasta pesticidas que se usan en agricultura van incluidos dentro del cigarrillo, o sea que son precancerígenos 100%. Y lo pregunto porque hablando justamente del tema de que quizás ahorita hay un repunte por factor moda, hace unos años vimos cómo la juventud, la población juvenil, bueno, no es decir recuperado, no, quizás no sea la palabra adecuada, pero ha hecho que cada vez más sean las personas que quieran fumar por, digamos, el sustituto de cigarrillo que fue el vapor y que ya hace unos años incluso se volvió ilegal porque se comprobó que tenía entonces estas sustancias que son precancerígenas, ¿no? ¿Por qué existió eso? ¿Cuál es en sí la toxina o a ver, la sustancia que provocaba entonces que el hecho de fumar vapor ocasionara entonces también cáncer? Claro, No. cabe destacar que el vapor fue un fraude. Eso Ujú. era un cigarrillo igualito, más hasta peor. Es un cartucho que simula un cigarrillo que tiene sustancias de sabores. Tú imagínate, lo conseguían de menta, de todos los sabores que tú te puedes imaginar, pero eso es aceite, Ok. ¿ok? E incluso lo estudiaron y también tiene sustancias igualitas que el cigarro. Por eso es como tú dices, la Organización Mundial de la Salud lo prohibió. Ey, eso es algo ilegal, no se puede estar, no es ilegal en todo a nivel mundial, o sea, no se debería de estar utilizando ni inhalando porque puede producir, es más, hay pacientes jóvenes, no sé si lo has visto a través de las redes sociales y las noticias, donde hay pacientes con insuficiencia respiratoria en UCI porque hacen una neumonía bestial, que eso es así, rapidito, y quedan con secuelas, fibrosis pulmonar a causa del vapor. O sea que no es para nada, nada sano dejar del cigarro y tomar el vapor. O sea, es igual de malo. Doctora, ¿cómo actúa el cuerpo luego de que una persona decide dejar de fumar? ¿Qué Bueno, pasa? como te dije, a los 5 minutos ya la nicotina se metaboliza, disminuye mucho lo que son las arritmias cardíacas, la tensión arterial empieza a normalizarse, disminuyen los riesgos de infartos, de arritmias cardíacas, de enfermedades cerebrovasculares, la función pulmonar empieza a mejorar. Claro, no es de un día para otro, ya eso es algo de meses que empiezan a mejorar todas esas cosas. El riesgo de cáncer de pulmón también disminuye bastante. Claro, igual hay cierto riesgo para que el que fumó, fumó y hay daño a nivel de tu organismo. Pero cónchale, no es igual dejar de fumar y a medida que va pasando el tiempo esos riesgos van a disminuir, sobre todo el estilo de vida que posteriormente vayas a tomar. ¿Qué considera María Ángeles García, usted como doctora que consulta, quizás vaya viendo un poco lo que está sucediendo en la actualidad? ¿Qué consideraría sería realmente el aporte o la recomendación fuerte para que, digamos, se haga mucha más conciencia hoy en día y que las personas dejen ese vicio? Claro, yo invito a todo paciente que fume o que sea familiar o alguien muy cercano que fume o que haya estado en su posición, por decir algo, laboral al hábito tabáquico, que acuda a la consulta con el neumonólogo, que es un neumonólogo de confianza o en su internista de confianza o su médico de familia de confianza. El cual se hace un interrogatorio exhaustivo, se establece el nivel de dependencia que tenga este paciente, porque imagínate tú que tú le preguntes ¿a cuánto tiempo después de despertarte tienes que fumar? Que el que te dice menos de 5 minutos, ey, eso es una alta adicción. Entonces es importante hacer esos test, los test de dependencia, sobre todo la disponibilidad y la disposición que tenga la persona en dejar de fumar. ¿Ok? Establecer esos test, verle su ambiente, cuáles son los niveles de que puedan presentar o que puedan hacer de que él fume más, también manejar eso. El hábito, los programas de deshabituación tabáquica, así es que se llama, es un equipo multidisciplinario. Yo siempre digo que ahí tiene que estar el internista, el psicólogo, el psiquiatra, ¿verdad? Y establecer, porque no es solamente, hey, tómate esta pastillita y ya deja de fumar, porque lo bueno es que existen medicamentos que se utilizan y el paciente deja de fumar, pero también existen las recaídas. Entonces es importante la psicoterapia, la parte con psiquiatría, manejar eso, establecer
otro tipo de rutinas, aumentar lo que es el ejercicio, el yoga. O sea, es un programa bastante completo, por lo cual es importante que el paciente que tenga la disposición de dejar de fumar, vaya, acuda a la consulta y para presentarles este tipo de programa y lo inicie lo antes posible. Y al que no quiere dejar de fumar, que se instruya así utilizar esas redes sociales y vea los daños que produce el cigarro para ver si a través de esa forma tiende a dejarlo y establecer una mejor calidad de vida. Y qué bueno recordar que eso es una decisión propia y Sí, que viene también nadie lo puede. arraigado con el amor propio. O sea, qué tanto te quieres para saber entonces qué es lo que introduces en tu organismo. Claro, no, Zuli, y cabe decir que eso es una enfermedad eh, costosa económicamente. Psicológicamente afecta a los familiares. ¿Por qué? Porque imagínate tú, el paciente que desarrolla enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como te digo, tiene que utilizar inhaladores para toda la vida. Y esos inhaladores son costosos, ¿ok? Ah, no, lamentablemente desarrollar un cáncer de pulmón, los tratamientos para las quimioterapias y todo eso influye económicamente, psicológicamente también influye. Entonces, hay que darle un stop a eso y, cónchale, dejar de fumar. Esa es mi recomendación. Ese es el consejo final, yo Sí, creo. señor, sí. Doctora, ¿algún otro mensaje que quisiera dejar en torno a este tema? No, no, lo que quiero dejar en claro y repetirlo y repetirlo y repetirlo, por favor, el que fuma, deje de fumar por su bien, por su familia, por sus hijos, por todo, porque de verdad que es dañino 100% y no vale la pena terminar con tu vida solamente por ese hábito tonto, como dicen muchas personas, es mejor dejarlo. Así es, cuídate tú para que cuides también al hacer más. Muchísimas gracias, doctora, por asistir a este podcast y bueno, dejarnos esta información que es sumamente valiosa. La esperamos en una próxima ocasión. Así es. Gracias. Gracias a usted.